Viernes, por favor, nos vamos ubicando. Vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Solo permítanme de los tipos de variable y las escalas de medición. Entonces, vamos a referirnos a las escalas de medición que estábamos tratando. Es, de alguna manera, la forma en que se toma una metodología para la medición de las variables en estadística. Recuerden ustedes que las variables en estadística nosotros las clasificamos como cualitativas y cuantitativas y que las cuantitativas podían ser discretas o continuas, ¿sí? Entonces, solo permítame porque no puedo avanzar, me está dando un poquito de problema la presentación. Bueno, se me hace que Windows Live está peleando conmigo. Entonces lo vamos a dejar de presentar, lo vamos a hacer de la manera normal porque me está dando un poquito de problema el PowerPoint Live. Bien, toda esta parte ya la habíamos estudiado. Insistimos mucho en determinar la importancia de conceptos como el concepto de parámetro, el concepto de estimador o estadístico, el tema de los datos que representaban, ¿sí? Y por ahí avanzamos un poquito hacia las escalas de medición. Bien, haciendo un repaso de las escalas de medición que dijimos que eran la forma, la escala en que las variables se podían medir en estadística. Nosotros, no me deja avanzar. Bien, nosotros identificamos las primeras dos escalas en la última clase. Y dijimos que la escala nominal era aquella del nivel más bajo que simplemente, como su nombre lo indica, nominaba. O sea, daba una clasificación de los resultados de la variable en categorías, pero esas categorías no se podían ponderar, no se les podía dar una cantidad numérica. Simplemente, si se hacía, solo era con el fin de asignar un código que identificara a cada uno de los resultados de la variable. Vimos, por ejemplo, las zonas de procedencia de los estudiantes que pueden considerarse medibles en una escala nominal. Y dijimos que podían ser norte, sur, centro, oriente y occidente. Y si les agregamos un número, sencillamente fue para darles una codificación. Al momento de tabular los resultados, pues utilizar una codificación que 1 represente norte, que 2 represente sur, que 3 represente centro, etcétera. Es mucho más recomendable a la hora de realizar este manejo de variables. Pero la escala es nominal, es la escala más baja. Dimos otros ejemplos como la profesión, lugar de procedencia, el género o el sexo de una persona, son variables que se miden en escala nominal. Bueno, ya las vimos la sesión anterior. La siguiente escala que mencionamos también en la última clase es la escala ordinal. Recuerden, solo estamos haciendo un repaso de lo último que vimos. Entonces, la escala ordinal es, digámoslo así, la siguiente escala en la cual se pueden medir las variables. Esta, además de que identifica en qué categoría se ubica el resultado de la variable, pues ya puede ordenar, por eso se llama ordinal la escala, y ya puede ordenar esas categorías en un sentido lógico. Por ejemplo,
La calidad, dijimos como calidad superior, calidad media, calidad inferior. También por último, vimos en la última sesión de clase los niveles de escolaridad que pueden considerarse como una variable que se mide en escala ordinal. Es decir, los resultados de esa variable ya se pueden ordenar. Vean el ejemplo. Dicen las categorías de resultado para la variable nivel de escolaridad podía ser ninguno, si no tiene ninguna escolaridad la persona. Primaria, si tiene ese tipo de escolaridad. Luego seguiría en el orden, el básico, el diversificado y el universitario. Ya se establecen los resultados en una escala que permite definir un orden. No es lógico que nosotros digamos, bueno, los resultados para esta variable pueden ser ninguno, primaria, universitario, diversificado y básico, porque estaríamos contradiciendo el orden lógico que ya le da de propiedad esta escala a los resultados de la variable. Entonces, repito, esa es la escala ordinal que mencionamos en la última sesión. Dijimos que íbamos a mencionar 4 escalas en las cuales se pueden medir las variables. Entonces ya llevamos 2, escala nominal, que es la más baja, y la escala ordinal, que es la subsiguiente. La tercera escala en que se pueden medir las variables se le conoce como escala de intervalos. Esta ya es un poco más precisa en los resultados de la medición. Ya nos da un poco de más información. ¿Por qué? Porque esta escala, esta forma de medir las variables, ya le asigna un valor numérico al resultado. Recuerden ustedes, la escala de intervalo ya asigna un valor numérico a los resultados de la variable. Y ese valor numérico tiene un significado de magnitud, o sea que realmente representa un número, una cantidad. Realmente representa un número, una cantidad. Sí. Lo de MGM, hoy sí estoy sintiendo problemas con la red. Bien. Entonces, la escala de intervalos dice, es un poco más precisa que las otras dos. Es un poco más precisa que las otras dos. Yo les voy a suplicar que apaguen los micrófonos mientras no los usen para que no me redunde el eco aquí en la oficina, ¿verdad? Entonces, por favor, si pudieran, apaguen los micrófonos mientras no los usen, desactiven los micrófonos. Bien, entonces, les decía que la escala de intervalos no solamente representa un orden, sino que también identifica, dice, una distancia cuantitativa entre dos elementos diferentes. O sea, ya le da un valor, ya le da una magnitud, ¿sí? Y en eso se diferencia esta escala. Una característica importante, por favor, en la escala de intervalos, que es la tercera escala de medición, es que en esta escala el 0 es arbitrario. Y eso lo voy a aclarar en un momentito. Solo Arribillaga tenía algo. ¿Será que puede terminar otra vez? Porque desde que empezaron con el fallo perdí todo. Perdón, parece que Arribillaga estaba pidiendo la palabra, pero no la escucho. Repetir lo de la escala de intervalos, por favor. Es que no lo escuchamos por el micrófono que estaba encendido. Bien. Entendí que quería que repitiera lo que acababa de decir. Bueno, vamos a repetirlo. Creo que hoy está un poquito más débil la señal. Vamos a hacer todo lo posible por garantizar la comunicación.
pero sí me están llegando reportes de deficiencia de la señal. Entonces, voy a volver a repetir lo que estaba diciendo. Resulta que la escala de intervalos, recuerden bien, ubíquense en esto, estamos conociendo las escalas de medición en estadística. Dijimos que íbamos a mencionar 4 escalas. La primera es la escala nominal, ya la mencionamos. La segunda es la escala ordinal, también ya la mencionamos. Y la tercera es la escala de intervalos en la que estamos, ¿sí? Esta escala, dijimos, es un poquito... Bueno, estoy de nuevo. Discúlpenme, jóvenes, me está sacando y me está metiendo el sistema. Hay debilidad en la señal, no me había pasado eso. Pero voy a hacer lo posible. Repito, la escala de intervalos ya no solo da un orden como lo hace la escala ordinal. La escala ordinal da un orden de ubicación a los resultados de la variable. La escala de intervalos ya le asigna un valor numérico a los resultados. ¿Sí? Esa es la característica básica de la escala de intervalos. Ya le puede asignar un valor numérico a los resultados. El inconveniente que tiene esta escala es que el 0 no es un 0 real. Repito, el 0 no es un 0 real. Está surgiendo una pregunta ahí, pero la vamos a dejar para más adelante para no interrumpir este punto, ¿va? Ahí me recuerda la pregunta en un momento, por favor, para no salirme del tema de lo que estamos en este momento. Entonces, les decía que esta escala ya da valor numérico, pero el 0 no es real. ¿Qué significa que el 0 no es real? Significa que cuando se dice 0 no es, digamos, el valor más bajo, porque pueden haber valores más bajos que 0. Cuando el 0 es absoluto, no hay nada por debajo de 0. Pero hay en algunas escalas en que debajo de 0 siguen habiendo valores, entonces no es un 0 absoluto. Y eso pasa con la escala de intervalos. ¿Sí? Le da valor numérico a los resultados, pero el 0 no es un 0 absoluto. Yo quiero que ustedes se imaginen qué escala su 0 no es absoluto. Quiere decir, siguen habiendo valores por debajo de 0. Cuando el 0 es la ausencia total de valor, que ya no hay nada por debajo de 0, entonces es un 0 absoluto. Ese sí es 0 absoluto. Pero cuando en una escala por debajo de 0 siguen habiendo valores, entonces esa escala no representa un 0 absoluto y es una escala de intervalos. Si ustedes ya se imaginaron alguna de esas escalas, lo vamos a comprobar en un momento. Dice, el número asignado es igual al número de unidades equivalentes al de la magnitud que posee el elemento observado. Sin embargo, es importante resaltar que el 0 de la escala es un 0 arbitrario. Es lo que les acabo de explicar. No usa un 0 absoluto, sino un 0 arbitrario. ¿Qué quiere decir un 0 arbitrario? Que a cualquiera se le ocurrió poner ese 0 y lo puso. No quiere decir que eso represente la nada absoluta para esa escala. Y en el ejemplo vamos a aclarar un poquito mejor este sistema. Bueno, entonces miremos los ejemplos de la escala de intervalos. La temperatura en grados Celsius. Yo creo que muchos de ustedes ya se imaginaban. Los grados Celsius o grados centígrados no representan una escala con 0 absoluto, porque si fuera un 0 absoluto no habría nada por debajo de 0. Pero ustedes ya saben, ya conocen que cuando se mide la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Cuando se llega a 0 grados Celsius o 0 grados centígrados, todavía pueden obtenerse valores por debajo de 0. Quiere decir que 0 no es el último valor. Entonces, ese es un buen ejemplo de una variable que se mide en escala de intervalos. Voy a preguntarle de nuevo a Juan Francisco Cocón que plantee eso. No sé si está cambiando de diapositiva, que no se ve. Sí, estamos en el ejemplo de la escala de intervalos. ¿Me verifica, por favor, si está esa diapositiva? Sí, ingeniero, se puede observar.
No. Sí, estamos ahorita en el ejemplo de la escala de intervalos y que dice ejemplos, la temperatura en grados Celsius. Su cero de referencia es arbitrario. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir que el valor de 0 grados centígrados se colocara ahí, donde lo pusieron en la escala. Dijeron, bueno, observemos a qué temperatura se congela el agua. Bueno, esa temperatura pongámosle el 0. Y ahí fueron midiendo los grados y resulta que hay una, ¿qué le dijera yo? Una relación real entre 0, 1, 2, 3, 4, 5 grados Celsius o centígrados, pero el 0 no es real, el 0 es arbitrario. ¿Sí? Adelante, Sig. Disculpe, ingeniero, a nosotros no nos cambian las diapositivas. Sigue en la misma de escala de intervalos. No les está cambiando la diapositiva. No, está en la escala de intervalos. Pero seguimos en la escala de intervalos, solo que está el ejemplo en este momento. No nos aparece el ejemplo, solo la definición. Dice los años de nuestra era. ¿Lo puede ver? No aparece. Bueno, denme un espacito entonces. Me voy a cambiar del modo de presentación en vivo al modo de presentación normal. ¿Sí? Aunque eso me va a evitar que los mire, pero voy a preferir esta forma. Entonces, denme un minuto en lo que hago el cambio de presentación, porque parece que están teniendo problemas. Voy a dejar de presentar en este momento. Y voy a hacer la presentación de otra manera. Solo que me estoy perdiendo un minuto, digámoslo de esa manera. Bien, entonces voy a volver a presentar ahora de la forma típica. Bien, ¿me corrobora quien tenía problemas si puede ver ahorita la presentación? Por favor. ¿Me corroboran si pueden ver la presentación? Sí, se alcanza a ver. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Bien, entonces decíamos... Solo me está dando... ¿Sí ven la diapositiva completa, jóvenes? ¿Alguien me responde? No se ve completo, ingeniero. ¿Ahora sí? ¿Está completa? Bueno, voy de nuevo. No me contestaron, pero voy de nuevo porque tengo esa preocupación. Bien, decíamos que la escala de intervalos, dos ejemplos de la escala de intervalos son la temperatura en grados Celsius
Ustedes observan, ustedes conocen que el 0 grados Celsius tiene valores por debajo de este. Y el otro ejemplo es el año que estamos viviendo. ¿En qué año estamos en este momento? Estamos en el año 2022. Eso significa que han pasado 2022 años desde el año 0, que fue el año, digámoslo así, que pusieron como 0 en la escala de años que estamos usando. Pero el tiempo no comenzó en el año 0. Hubieron años antes del año 0. Y el año 0 se ha puesto como una escala de referencia, el nacimiento de Cristo. Entonces, a partir de ahí se empezaron a contar los años. Y es una escala numérica real. Eso significa que 2000 años es el doble de 1000, que 1000 es el doble de 500. Quiere decir que hay una relación numérica real entre los valores que toma esta variable. Pero el 0 no es real porque no es un 0 absoluto. Hubieron años antes de esa escala y por eso se menciona la palabra antes de Cristo y después de Cristo, o sea, 50 años antes de Cristo o 150 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos de la escala de intervalos. Sus valores numéricos son reales, pero el 0 no es absoluto, ¿verdad? Bien. Y la última escala que vamos a mencionar es la escala de razones o cocientes. ¿Sí? Esta escala es la escala, digámoslo así, más precisa de las 4. Repasemos nominal, ordinal, de intervalos y esta última que es la escala de razones o cocientes. La escala de razones o cocientes es la escala de medición más elevada. También asigna valores numéricos a los resultados, o sea, es una escala numérica, pero la diferencia con la escala anterior es que en este caso el 0 sí es real. ¿Eh? Sí es real. O sea, el 0 es un 0 verdadero. Ahí donde está 0 no pueden haber valores más bajos que ese valor. Por ejemplo. Ingeniero. Adelante. Disculpe, fíjese que en la diapositiva anterior no estábamos viendo nada. ¿Nos podía regresar y explicar un poquito? Hasta ahorita cambió la otra. No le escuché lo último. ¿Me puede repetir? Si puede regresar a la diapositiva anterior, Inge, es que no pasaba de diapositiva. Este es el anterior. Solo están los ejemplos. ¿Estamos? Y dimos 2 ejemplos. 2 ejemplos de escala de intervalos, la temperatura en grados Celsius y los años de nuestra era. Los valores numéricos son reales, pero el 0 es arbitrario. El 0 alguien lo propuso y dijimos pongamos que aquí sea 0 y eso lo tomaron de esa manera. Bien, esa es la diapositiva que probablemente no habían visto. Ahora, la siguiente escala de la que hablaba es la escala de razones. Tiene 2 nombres. Escala de razones o escala de cocientes. Esta es la más elevada de las 4, quiere decir la más precisa. La diferencia, les decía, con el caso anterior de la escala de intervalos, es que en este caso el 0 sí es real. Quiere decir que no pueden haber valores por debajo de 0 que se midan en esta variable. Por ejemplo, el número de hijos por familia. Ahí está ese ejemplo, número de hijos por familia. Una persona puede tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos o 0 hijos si no tiene hijos. Pero no puede tener valores menores que 0. Que alguien diga, yo tengo menos 4 hijos. No se puede. Esta es una escala que no acepta valores por debajo de 0 porque el 0 es un 0 absoluto. La estatura de una persona es otro ejemplo de la escala de razones. ¿Por qué? Porque se mide en valores numéricos, pero no pueden haber valores por debajo de 0. Hay una persona que mide 185 centímetros. Es una persona alta.
Esta otra persona mide 152 centímetros. Es una persona relativamente baja. Esta otra persona mide menos 1 metro. No, no se puede. No pueden haber valores negativos en la escala de razones porque el 0 es absoluto. Así de sencillo. No hay más complicación en esta forma de expresar las escalas de medición. En resumen, vimos 4 escalas. La escala nominal solo nomina, no asigna valor numérico. La escala ordinal ya va un poquito más allá, ya establece un orden en los resultados. La tercera, la de intervalos, ya da un valor numérico real, pero el 0 es arbitrario. Y la última, la de razones o cocientes, le da un valor numérico real y el 0 también es real. Bien. Esto sería todo con respecto a las escalas, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a otro tema, subsiguiente. Entonces, eso está en otra presentación. Voy a salir de esta presentación. Bien. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna duda. Alguien me hacía una pregunta que la obvié y le dije, bueno, más adelante la voy a contestar porque no estamos en el tema. Creo que era la diferencia entre parámetro y censo. Fíjese que la diferencia entre un parámetro y un censo es que el parámetro, bueno, el censo es un proceso, o sea, es un trabajo, pues, que consiste en recopilar información estadística de toda una población. Ese proceso, esa actividad de ir a tomar información estadística de toda una población se llama censo. Ahora, parámetro es la medida que se toma de los datos, o sea, ¿qué medida estadística se calcula? Podría ser el promedio, podría ser la varianza, podría ser el porcentaje. Esas son medidas estadísticas que se calculan con los datos de una población. Ese es parámetro y eso lo vamos a volver a ver un poquito más adelante, pero solo era para aclarar una pregunta que había quedado pues pendiente de responder, ¿verdad? Ahora, vamos con la otra presentación. Bien. Bien, vamos a hacer en este momento, tenemos tiempo todavía, voy atrasado por estos problemas que he tenido de red, pero vamos a hacer ahorita, estamos dentro de la primera unidad, estamos en la introducción a la estadística y vamos a hacer en este momento un repaso matemático muy sencillo. Un repaso de algunos conceptos matemáticos sencillos que nos van a permitir realizar los procesos de cálculo y estimación que vamos a hacer más adelante sin ningún problema, ¿verdad? En estadística usamos matemática, a mí me gusta la matemática, a usted también le gusta la matemática. No usamos matemática avanzada, sino que usamos matemática básica. Y por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos vistos en matemática que van a ser necesarios para poder hacer los procesos que usamos aquí en el curso. Bien, entonces el tema se titula notación sumatoria. Sí, notación sumatoria. Y resulta que nosotros llamamos sumatoria a una suma indicada. Creo que ese es un concepto que todos hemos escuchado, que todos hemos manejado. Vamos a hacer la sumatoria de los datos de nuestros registros X. Nosotros tenemos una serie de registros y realizar la sumatoria significa que vamos a hacer la suma que corresponde a esos registros. Por lo tanto, para empezar, diremos que una sumatoria, en el concepto que nosotros manejamos, es una suma indicada. O sea, se está indicando que hay que hacer una suma. La representación de la sumatoria
se expresa de la siguiente manera, como ustedes lo están viendo en la diapositiva. Una sumatoria utiliza esta expresión para representarse. Cada uno de estos elementos tiene un nombre. Por ejemplo, esta letra griega, que es como que fuera una M acostada, ¿verdad? Es la letra que usamos para representar la sumatoria. Ustedes si ya trabajaron en Excel, en Word, en eso, ustedes saben que este símbolo se utiliza para representar sumatoria. Es la letra griega sigma. Entonces, entendamos esto porque así nos vamos a entender cuando manejemos los procesos de cálculo más adelante. Entonces, el símbolo o la letra griega que se usa para representar la sumatoria es la letra griega sigma. Luego, abajo de sigma dice I igual a 1. Una I latina, una I minúscula, igual a 1. Ese representa el límite inferior de la sumatoria. Es decir, a partir de qué valor vamos a empezar a sumar los datos. Ese es el límite inferior de la sumatoria. Puede decir I igual a 1 o puede decir I igual a 5. Quiere decir que no empezamos a sumar desde el primer valor, sino que empezaríamos a sumar desde el quinto valor. Entonces, el límite inferior nos va a indicar a partir de qué valor iniciamos la suma. Normalmente es a partir del primer valor. Por eso se expresa desde I igual a 1, que es el límite inferior, hasta N, que es el límite superior de la sumatoria. Por ejemplo, si hay 8 datos que hay que sumar, entonces, si vamos a sumar desde I igual 1 hasta N, diríamos desde I igual 1, N es el número de datos totales, entonces diríamos desde I igual 1 hasta 8. Serían 8 los valores que vamos a sumar. Entonces, es muy sencillo. Esa es la expresión de la sumatoria, referenciada por la letra griega sigma, el límite inferior que va debajo de la letra griega sigma y el límite superior que va arriba de la letra sigma definen qué valores son los que vamos a sumar. Y por último, XY representa la variable que se suma. Esa variable puede ser diferente tipo de variable según el caso que estemos realizando. Pero esta es la forma sencilla. Yo creo que eso ustedes ya lo vieron con Byron. Ya lo vieron en Matemática 1, en Matemática 2. Solo lo estamos recordando porque lo vamos a aplicar aquí en el curso. Veamos un ejemplo sencillo de sumatoria. Es tan simple que usted dirá por qué estamos viendo eso, pero es necesario para que todos tengamos la seguridad de que comprendemos ese proceso. Por ejemplo, si mi variable X es el peso de un grupo de estudiantes, el peso registrado en libras. Hay varias formas de registrar una medición de peso. Nosotros en nuestro país normalmente lo registramos en libras. Entonces, al expresar una variable en estadística, hay que indicar en qué unidades de medida se está expresando o se está midiendo. En este caso, está en libras. Y tenemos entonces el registro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pesos registrados. A eso le llamamos datos o registros. Tenemos 8 datos, ¿sí? Que corresponde al peso en libras de 8 estudiantes, lógicamente. Vale. Ahora miremos la sumatoria. Normalmente vamos a representar cada uno de estos valores por la variable que estamos manejando seguida de un subíndice. Un subíndice es un valor que va en la parte inferior de la variable. Entonces aquí tenemos X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X sub 7 y X sub 8. Sencillo, ¿verdad? Cada uno de los subíndices representa a uno de los valores que toma la variable. En este caso, X sub 1 sería 160, X sub 4 sería 142 y X sub 8 sería 147. Entonces yo creo que eso ya lo entendemos, solo es para que lo recordemos, ¿va? Esa es la forma de expresar los valores de la variable. Ahora, si vamos a sumar estos valores,
nosotros podríamos representar la suma mediante una sumatoria. Recuerden que una sumatoria es una suma indicada. Entonces decimos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i. Eso quiere decir la sumatoria desde el primer valor, desde el valor situado como 1 en el subíndice, hasta el valor situado como n. En este caso, n es 8 porque son 8 datos. Entonces sería de sumar desde el primero hasta el último valor. Y sencillamente eso representaría desde i igual a 1 hasta 8 la suma de los valores de x, y. Y planteada la operación, se realiza 160 más 136 más 128, etcétera, hasta llegar al último valor. Y el resultado, si no estoy mal, ustedes lo verifican, sería 1098. No hay nada oculto en este proceso, es así de sencillo, pero a partir de ahí vamos a ver algunas propiedades que presenta la sumatoria. Entonces, propiedades de la sumatoria. La sumatoria, como un proceso matemático, presenta una serie de propiedades. No vamos a ver todas, solo vamos a ver las que nos van a servir a nosotros. Y van a ver ustedes qué exacta es la matemática. ¿Ah? ¿Qué propiedades tiene? Que una operación se puede expresar de varias maneras y si uno lo hace de la forma correcta, el resultado pues es el mismo. Y eso es lo que vamos a probar en estas propiedades. Entonces, atienda y mejor si las copia en su cuaderno. ¿Verdad? Mejor si usted las va realizando, las va practicando, las va verificando para que no haya ningún inconveniente en que vaya entendiendo lo que vamos realizando, que aunque es muy sencillo, es recomendable realizarlo. Bueno, entonces la primera propiedad. Vamos a ver solo 5 propiedades. La primera dice, la suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. Léalo otra vez usted solito despacio. Parece que fuera un trabalenguas, ¿verdad? La suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. Pero tiene sentido. Si uno digamos, lo analiza y lo entiende de forma sencilla. Veamos qué quiere decir esto. Una constante es un valor que no cambia. ¿Está llegando el sonido? Bueno, repito. Una constante es un valor que no cambia, que es constante, su nombre lo dice. Y una variable, ya lo dijimos, es un valor que cambia o que varía cuando se mide de un individuo a otro. Entonces, la constante la vamos a representar en este momento por la letra C y la variable por la letra X. Entonces, aquí dice, en la parte izquierda de esta ecuación, ustedes ven el signo igual ahí que está representando una ecuación. Entonces, en la parte izquierda, ustedes están viendo la suma. ¿Qué es lo que se está sumando? Una constante por una variable. Eso es lo primero que dice esta expresión. La suma de una constante por una variable. ¿A qué es igual? Es igual al producto de la constante por la suma de la variable. Eso yo creo que Byron se los enseñó. Quiere decir que cuando hay una constante multiplicando a cada valor de la variable que se va a sumar, la constante puede salir, así le decimos, la constante puede salir de la sumatoria, solo sumamos los valores de la variable y al resultado de esta suma lo multiplicamos por la constante y nos da lo mismo que si nosotros lo hiciéramos de esta manera. Ir multiplicando cada valor de la variable por la constante, luego se van sumando cada uno, y es lo mismo que si nosotros solo sumáramos la variable y al resultado lo multiplicamos una sola vez por el valor de la constante. Veamos el ejemplo, pero esta es la propiedad. La suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. Eso es lo que se expresa aquí en este modelo matemático. Veamos entonces. Por ejemplo,
para hacer un ejemplo tan sencillo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores de la variable. Los valores de la variable son 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los valores que toma la variable. Podría ser 1844, pero no nos vamos a complicar con un ejemplo difícil que el resultado es el mismo. Bueno, la constante, si son 5 individuos, la constante va a ser la misma para los 5 individuos. Por eso es constante. La constante siempre, en este ejemplo siempre va a tomar el valor 4. Entonces, ahora hagamos la prueba. Sumemos la constante por cada uno de los valores de la variable. Entonces, esta primera forma, sumar la constante por cada X, ¿sí? Se multiplican y luego se van sumando. Es decir, eso representa 4 por 2 es lo que está aquí, más 4 por 3 es lo que tenemos aquí, más 4 por 4, más 4 por 5 y más 4 por 6. Y cuando hacemos esta operación, ustedes lo verifican, por eso les digo que lo hagan en su cuaderno, el resultado da 80. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 8, más 4 por 3 que es 12, más 4 por 4 que es 16, más 4 por 5 que es 20, más 4 por 6 que es 24. Si sumamos todos esos valores me da 80. Eso está representando la parte izquierda de la propiedad. La suma de la constante por cada uno de los valores de la variable. Ese producto se va sumando, en lo que tenemos aquí. Ahora veamos la parte derecha. ¿Cómo sería hacer la operación de la parte derecha de esta ecuación? ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos aquí. Aquí lo que sucede es de que la constante sale de la suma. Aquí está la constante 4 saliendo de la suma y lo único que hacemos es sumar los valores de la variable. Entonces decimos 4 por la suma de X. Y la suma de X sería 2 más 3, todos estos valores, 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Cuando yo sumo 2 más 3, pues son 5, más 4 son 9, más 5 son 14, más 6 son 20. Quiere decir que de este lado diríamos 4 por 20, 80. Y si usted se da cuenta, el resultado de la izquierda es el mismo que el resultado de la derecha. ¿Por qué? Porque esta es una propiedad. Cuando una constante está multiplicando a una variable y se están sumando todos los valores que resultan, nosotros podemos solo sumar los valores de la variable y al resultado final de la variable, que es este 20, lo multiplicamos por la constante. El resultado es el mismo. Así que tomen en cuenta esta primera propiedad, la suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, veamos la otra propiedad. Van a ser 5, no las vamos a terminar de ver hoy. Primero Dios, mañana seguimos sobre el tema. Pero veamos la segunda propiedad, que es tan sencilla como la primera. Segunda propiedad. Entonces, dice, la suma de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. Esta propiedad es más sencilla todavía. Repito, léala usted despacio. Segunda propiedad. La suma de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. Bueno, veamos cómo se expresa eso matemáticamente. Aquí yo estoy diciendo, ustedes ven aquí, échale, no es tan exacto mi círculo, pero ahí rodeé de un círculo esta expresión. Ustedes no lo hagan, solo es para mostrarle. Entonces aquí yo estoy diciendo es la suma de una constante. La suma se representa por este símbolo de sumatoria. Entonces yo estoy diciendo la suma de igual 1 hasta n de c. Estoy sumando la constante. Pero si se suma solamente la constante n veces, es como multiplicar n por c, n veces la constante.
¿Qué quiere decir esto? Veámoslo. Por ejemplo, si yo tengo 4 datos y mi constante es 5, quiere decir que para el primer dato, ¿cuánto vale la constante? 5. Para el segundo dato, ¿cuánto vale la constante? 5. Para el tercer dato, ¿cuánto vale la constante? 5. Siempre vale 5, si no, no fuera constante. Entonces yo tengo ahí que son 4 datos, que mi n expresa el número de datos, que mi n es 4, y que el valor que toma la constante es de 5. Entonces, si yo le aplico la propiedad, yo voy a probar si la suma desde igual 1 hasta n de c es igual a n por c. Hagámoslo entonces. Voy a sumar los datos de la constante. ¿Cuánto vale la constante para el primer dato? 5. ¿Cuánto vale para el segundo? Y así sucesivamente, siempre vale 5. De manera que si yo sumo c 4 veces, yo diría 5 más 5 más 5 más 5. Lógicamente el resultado es 20. Ahora lo voy a hacer de la otra forma. Voy a multiplicar sencillamente el límite superior por el valor de la constante. El límite superior en este caso es 4 y el valor de la constante es 5. Quiere decir que cuando yo digo n por c, 4 por 5, el resultado es 20. De manera que cuando sumamos n veces un valor, mejor lo multiplicamos por n. Como si usted tuviera que sumar 10 veces 80. 80 más 80 más 80 más 80 más 10 veces. Entonces, ¿qué hace mejor? Multiplica 80 por 10 y le da 800. Eso es lo que está representando esta variable. Esta propiedad funciona siempre y cuando el límite inferior sea 1. Si el límite inferior a usted se le ocurrió poner otro valor diferente de 1, ahí ya no funciona. ¿Ah? Pero es una propiedad muy sencilla y muy útil también. La suma de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. ¿Estamos? Sencilla, ya nos comimos 2 propiedades. Y vamos por la tercera. Yo creo que solo vamos a llegar a la tercera. El día de mañana, si Dios permite, continuaríamos. Bueno, entonces avancemos. La tercera propiedad. Dice, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Este está más tipo trabalenguas que los otros. Pero también tiene sentido si uno lo toma como tal. Dice, léalo despacio. La sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. ¿Cómo se representaría matemáticamente este enredo? Bueno, de esta manera. Aquí está la sumatoria. Este símbolo representa sumatoria. Entonces estoy diciendo la sumatoria ¿de qué? ¿Qué hay adentro del paréntesis? Una suma. Estoy diciendo la sumatoria de una suma. ¿A qué va a ser igual? A la suma, aquí hay una suma. ¿Qué se está sumando aquí? Estas sumatorias. Entonces, por eso dice la sumatoria de una suma. Véalo desde este sentido. Usted dice la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. ¿Ah? ¿Lo ve? Es sencillo. Lo que no es sencillo es que ahora me toque borrar. Vamos a ver si puedo borrar. Chin, chin. Chin, chin, no se puede. Bueno, ahí lo borro después. Déjelo usted ahí. Valores para la variable x y. Para que pueda presentar este ejemplo ya hay que diferenciar dos variables, la variable x y la variable y. Supóngase que x toma los valores, x es una variable y y es otra variable. Bueno, x toma los valores 2, 3, 4 y 5. Y toma los valores 6, 7, 8, 9. Entonces, cuando yo digo
la sumatoria de igual 1 hasta 4, o sea, todos los valores, son 4 valores, de igual 1 hasta 4, de xy más y igual a la sumatoria de igual 1 hasta 4 de xy más la sumatoria de igual 1 a y. ¿Qué diferencia hay entre estas dos formas? Que aquí usted va sumando los pares de valores y el resultado lo va sumando. En cambio aquí, del lado derecho, suma todos los x y por otro lado suma todos los y suma los dos resultados. Veamos el proceso. Aquí tenemos la parte de la izquierda. Sumatoria de igual 1 hasta 4 de xy más y. Quiere decir, xy más y, x1 se suma con y1. 2 más 6. Más, porque está aquí la sumatoria, tiene que sumarse todas esas parejas. Más 3 más 7, que es este paréntesis. Más 4 más 8, que es este tercer paréntesis. Esta es la parte izquierda. Más 5 más 9. Ahora, en la derecha, vamos a sumar por aparte los x y por aparte los y. Divido 2 más 3 más 4 más 5. Más, ahora los y, 6 más 7 más 8 más 9. Veamos los resultados parciales. Aquí da 8, 10, 12, 14. Aquí da 14 y 30. Entonces, cuando yo sumo 8 más 10, 18, más 12, serían, ¿qué? 30, más 14, 44. Y en la derecha, yo digo 14 más 30, 44. Quiere decir que se puede hacer de cualquiera de las dos maneras ese proceso, que el resultado será el mismo. ¿Eh? La sumatoria de una suma, primero voy sumando cada pareja, digamos, es igual a la suma de las sumatorias. Bueno, hasta aquí llegamos, jóvenes. Gracias por su atención. Perdonen los inconvenientes de conexión. Si Dios permite, continuamos el día de mañana. Y cuando terminemos esas propiedades, entonces ya resolvemos las dudas en términos generales. Por hoy, nos quedamos hasta aquí.